Quiero agradecer la presencia en este programa de Edna Jaime. Ella es directora general de México Evalúa. También está con nosotros Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Edna, Mariana, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Sergio, gracias. Siempre es un gusto. En México tenemos ya de hecho leyes, instituciones que supuestamente deberían garantizarnos el acceso a la información pública. Tenemos un IFAI desde hace mucho tiempo. ¿Qué tan bien está funcionando? ¿Qué tan mal está funcionando, Edna? Déjame empezar contigo. Mira, Sergio, efectivamente fuimos un país pionero en temas de ley de acceso a la información y del órgano garante de ese derecho, que es el IFAI, como bien lo mencionas. Pero sí se identificaban ciertas debilidades, tanto en la ley como en el propio órgano garante. Y fue el presidente de la República, unos meses, semanas antes de tomar posesión, cuando lo puso en la mesa. 3 temas que yo creo que se sentía él en déficit después de su campaña y después de la elección, que era tiempos en medios de comunicación, el tema de transparencia y el tema de corrupción. ¿Qué significa tiempos en medios de comunicación? Mira, pues hubo todo este debate, Sergio, de si era pues, parejo el acceso a medios. Entonces el presidente propuso legislar en la materia. Ese tema no prosperó. En cambio, el de transparencia sí. Y lo hizo muy bien. Tenemos una reforma constitucional que fortalece, sin lugar a dudas, nuestro derecho de acceso a la información. Una reforma que se aprobó en febrero del año pasado, hace un año, Sergio. Y ahorita estamos discutiendo la ley general. Que sería la que nos permitiría aplicar lo constitucional. Exactamente. Pero, Mariana, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué estamos teniendo dificultades? ¿Por qué a veces estamos buscando información y no la tenemos? Bueno, porque, por ejemplo, la ley actual se permite, o digamos, permite que exista cierta discrecionalidad en los funcionarios de qué información documentar y qué información no documentar, por ejemplo, sobre sus facultades o sobre su ejercicio y su desempeño. Entonces, una constante es que limita nuestro acceso a la información pública es que no existe esa información, ¿no? Entonces, eso nos dejó... Por eso lo dicen constantemente, no te puedo dar la información porque no la tengo. También una situación que pretende cambiar con la ley general es que se cree un piso mínimo de estándares de transparencia a nivel nacional. Lo que estuvo sucediendo es que algunas entidades federativas tenían una mejor situación que otras, en comparación también la federación superó a varias. Entonces, el mexicano, como mexicano, dependiendo de dónde vivía, tenía un derecho de acceso a la información muy distinto. Sí, entiendo. Entonces, lo que es una ley general, Edna, es una ley que tiene aplicación en todo el país, que se aplica también a nivel de estados y municipios. Así es el marco para que los estados legislen sus propias leyes y establece estándares mínimos, porque es muy correcto lo que dice Mariana. Una de las motivaciones para hacer una nueva reforma en materia de transparencia es que había una gran varianza entre estados y el derecho de acceso a la información entonces era muy desigual. Entonces esta ley general va a poner los estándares básicos. Por eso es tan importante, Sergio. ¿Cuáles son los elementos, Mariana, que tú considerarías indispensables en la nueva ley general? Muy bien, yo creo que el primer elemento es cuando la autoridad pueda reservar información. Existen casos en donde es legítimo que la autoridad no reserve información. Cabe destacar, a pesar de que nuestra Constitución establece que en principio toda la información gubernamental es pública, hay momentos en donde puede su difusión dañar algún otro interés público. Entonces, en esa ocasión, la autoridad debe de sustentar de manera muy profesional y siguiendo buenas prácticas ese acto de autoridad de reservar la información. Entonces, es muy importante los términos y el momento en que se vaya a justificar esa reserva para las personas. Esto se conoce como prueba de daño. Entonces, debe existir una prueba de daño en el momento. O sea, el gobierno tendría que tener ciertos criterios y ciertas razones para negarme a mí una información. Sí, y demostrártelo. Para reservar. O sea, lo tiene que demostrar, porque ahora lo que me dicen es, no, esto no te lo puedo dar porque afecta a la seguridad nacional o afecta a una información privada y por eso no te lo puedo dar. El principio es máxima publicidad y se va a reservar en casos excepcionales.
Entonces, para, como lo dice Mariana, para poder reservar esa información se tiene que argumentar y se tiene que probar que hacerla pública afecta algún interés público, afecta al país, algún proceso. Entonces, tiene que quedar muy bien establecido y muy acotada esas excepciones. Sergio. A ver, déjame hacerte una pregunta. Sí. Tenemos un IFAI que ahora no solamente se dedica a hacer pública o a permitir que se haga pública la información gubernamental, sino también a la protección de datos personales. Y vimos un fallo, por ejemplo, una decisión por parte de la autoridad, pues que fundamentalmente castiga a Google porque en sus búsquedas aparece información de una persona. Esto me da terror porque podríamos llegar al punto de que ya no pudiéramos, de que estuviéramos apartados de la gran revolución de información que estamos viendo, pues porque algunas personas, porque Sergio Sarmiento no quiere que se sepa que tuvo de novia a no sé quién, y no es incongruente eso, y no tenemos un IFAI que está por un lado teniendo que ocultar información y por el otro lado teniendo que hacer que esta información sea pública. Bueno, realmente sí, entre varios especialistas hemos notado que existe esta falta de balance, ¿no? Como tú lo has mencionado, incluso el IFAI actualmente puede castigar a un ciudadano o a un ente como es Google porque publica datos personales, pero cuando la autoridad no cumple con sus obligaciones de transparencia, y déjame te digo que hay una lista que por ahí se filtró en medios, que era como de 77 entes públicos que actualmente están incumpliendo sus obligaciones. Porque, exacto, tienen información que el IFAI ya les ordenó publicar y entregar al ciudadano y no lo hacen. Entonces, el IFAI no puede castigar directamente, sino tiene que... Se puede sancionar a Google por hacer su trabajo, pero no puede sancionar a las autoridades por no dar a conocer información pública? Directamente no lo puede hacer, tiene que solicitar que lo haga la Secretaría de la Función Pública, que bueno, ya conocemos que existe una debilidad ahí. Son largos y tortuosos los caminos de la Secretaría de la Función Pública. Sí, largos y tortuosos. Lo son, si el IFAI no se siente con las capacidades para poder sancionar. Entonces, por eso ellos mismos quieren renunciar a esa capacidad, Sergio. Yo he escuchado a comisionados decir que como no tenemos la capacidad, mejor no tomarla. Para no debilitar a la institución. Entonces, que sean otros organismos del Estado mexicano, en este caso la Función Pública, quien lo haga. Ahora, yo parto de la suposición, tú estabas hablando de que la filosofía es la mayor apertura. Y tengo la idea de que surge el IFAI, surge toda esta necesidad de abrir la información pública por el simple hecho de que somos los ciudadanos los que somos dueños de la información pública. Y solamente en casos, yo recuerdo que las excepciones eran muy concretas, en caso de seguridad nacional, y esto es acotado a ciertas cosas que realmente sean seguridad nacional. Y segundo, en casos sí de datos personales, datos que tengan que ver con la intimidad de una persona. Son los únicos dos, ¿no? Sí, porque realmente ambos van a la misma dirección, que es mantener un Estado democrático, o sea, promover la democracia. Entonces, cuando tú afectas a una persona en su patrimonio, en su vida privada, eso no se considera un Estado democrático, ¿no? Entonces, yo creo que el punto aquí importante es cuidar mucho que las causales de reserva sean específicas, que existan procedimientos oportunos y formales para que nos justifiquen cuándo nos dan la información y que además no haya reserva de información en casos en donde se presuma que puede haber violaciones graves a derechos humanos. Por ejemplo, está el caso de Ayotzinapa, si no mal recuerdo, el Estado mexicano dijo que no podía dar información que tenía que ver con el ejército porque se afectaba a seguridad nacional, y el IFAI respondió que esto tenía que ver con una posible violación grave a los derechos humanos y que por lo tanto tenía que abrir. Aunque mi pregunta es ¿por qué nada más en algunos tipos de delitos y no en otros tipos de delitos? ¿Por qué no lo abres todo, no? Bueno, aquí lo que se argumenta es una violación grave de derechos humanos o un crimen de lesa humanidad. Así está establecido. Está en la ley, ¿no? Así está establecido en la ley. Entonces, Sergio, ahorita la controversia es si el IFAI puede presumir una violación de derechos humanos y, por tanto, pedir que se abra información, o que si tiene que ser otra autoridad la que primero tiene que determinar si hay esa violación o no hay esa violación. Digo, hay muchos temas sensibles que se están discutiendo ahora. Déjame te comento, Sergio, que la redacción, la primera versión de esta ley general se coprodujo entre legisladores y expertos de sociedad civil.
Después vino una negociación a puerta cerrada, la Consejería Jurídica de la Presidencia hizo muchas observaciones. O sea que a puerta cerrada se negocia la ley de transparencia. Sí, eso sucedió. Es un despropósito, pero sí. Entonces, Sergio, ahorita estamos justamente esperando una segunda versión. Estamos hablando sobre temas que se han filtrado, pero no tenemos un documento en la mano, y hay temas sensibles que no quisiéramos que pasaran sin una discusión previa. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Causales de reserva, Sergio. Está seguridad nacional, pero también está estabilidad económica y estabilidad financiera. O sea, no dar a conocer las cifras de reservas. Digo, lo que nos dice la experiencia es entre más publicidad, más estable es la economía. Entonces, se están incrementando las causales de reserva, se está debilitando lo que decía Mariana, el que se pueda hacer una prueba del daño que puede ocasionar si la información se hace pública, se está debilitando. Que le toque algo al gobierno demostrar que efectivamente habría un Eso daño. se está debilitando. Sí, o sea, se está buscando que no sea en el momento, cuando la autoridad te responda a ti como ciudadano, está reservada esta información, que no es en el momento que te responda, Sergio, sino la autoridad está buscando hacerlo hasta que tú vayas, te quejes ante el IFAI, solicites un recurso de revisión. Y bueno, recordemos que hay costos de transacción, ¿no? Muchos costos de esperar tiempo, de ir y hacer un trámite con una autoridad. Entonces, nos parece que el momento apropiado es cuando se ejerce el acto de autoridad, que es reservar la información. Bueno, me parece que el Estado siempre va a buscar tratar de mantener en secreto la mayor parte de la información, porque la información es poder. Pero totalmente. Aquí el punto es que los ciudadanos tenemos el derecho a saber, a menos de que haya una razón muy clara que nos beneficie como sociedad para que no se dé a conocer. Entonces, Sergio, esa ley general debe de plasmar esto. Entonces, por eso debe quedar muy claro las causales de reserva, la prueba de daño, el que, como decía Mariana, se documente la información, los actos de autoridad de los funcionarios públicos, para que después no nos aleguen inexistencia de información cuando la solicitamos. Necesitamos pues transparencia en fideicomisos, que bueno, también se está diluyendo. Eso es absolutamente indispensable, porque lo que hemos visto es que nos dicen, sí, el gasto público es transparente, pero crean una serie de fideicomisos y esos sí no son transparentes. Exactamente, Sergio. Sí, están los fideicomisos actualmente en una situación crítica. Desde hace varios años se ejerce dinero sin que haya un registro apropiado de ingresos, gastos y endeudamiento. O sea, el día de hoy pueden varios tipos de fideicomisos endeudarse sin que se registre nuestro déficit de deuda pública. Entonces, la situación de opacidad es muy preocupante y muchos de estos, bueno, todos los fideicomisos tienen un comité técnico, es un grupo de personas que hace las reglas de cómo va a operar ese fideicomiso, que autoriza gasto, y nos parece que no puede haber fideicomisos que no tengan responsabilidad para rendir cuentas en términos de lo que gastan y lo que llevan a cabo y los resultados que tienen. Entonces, lo que se está pidiendo actualmente es que esa responsabilidad quede poco clara. Yo quiero agradecer a las dos, Mariana Campos y Edna Jaime, de México Evalúa. Gracias por ayudarnos a comprender por qué es importante esta Ley General de Transparencia. Muchas gracias, Sergio, por la oportunidad. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.